La producción de uva destinada a la elaboración de vinos es un proceso anual que implica una serie de tareas agrícolas que van desde la poda hasta la entrega de uva en la bodega. Anteriormente se ha trabajado en el vivero, se ha preparado el suelo y se ha efectuado la plantación del viñedo. En esta actividad se emplea gran cantidad de mano de obra. Se utilizan equipos mecanizados, como tractores, equipo nebulizador, ranas, trituradoras, cosechadoras y vehículos, y se aplican agroquímicos para prevenir y controlar plagas y malezas. Antes de analizar cada tarea, detallaremos recomendaciones generales relacionadas con el trabajo en los viñedos. El uso de tractores, podadoras, cosechadoras y camiones plantea los siguientes riesgos de accidentes: atropellamientos, choques y colisiones, volcamientos, atrapamientos y o contactos con mecanismos descubiertos que giran a gran velocidad. Para evitar este tipo de accidentes, los conductores deben adoptar las siguientes medidas preventivas. Los conductores de tractores, podadoras y cosechadoras deben contar con licencia de conducir clase D. Los conductores de camión deben tener licencia clase A4. Al conducir, deben cumplir todas las disposiciones establecidas en la ley de tránsito. Durante su trabajo, deben actuar siempre en forma preventiva, adoptando especiales precauciones ante la cercanía de personas y vehículos. Al terminar su trabajo y antes de bajar del vehículo, deben poner freno de estacionamiento, apagar el motor y retirar las llaves. Si por razones de fuerza mayor deben dejar el vehículo en un terreno con pendiente, deben poner freno de estacionamiento, enganchar un cambio, si es posible acuñar y retirar las llaves. Los conductores también deben preocuparse del buen estado de su vehículo, haciendo revisiones diarias e informando de las novedades y desperfectos para que se haga el mantenimiento necesario. Las personas que trabajan al aire libre deben tener muy en cuenta una condición ambiental, la radiación solar, ya que debido a la disminución de la capa de ozono ha aumentado la radiación ultravioleta, la cual puede ser dañina para la salud del ser humano cuando éste se expone prolongadamente y en horas de mayor intensidad, lo que podría provocar una enfermedad común llamada cáncer a la piel. Con respecto a esta energía, recomendamos usar un filtro solar para la piel de la cara, las orejas y el cuello, ropa que proteja la mayor parte de la piel. No deben quedar al descubierto los brazos, los hombros ni el cuello. Sombrero de ala ancha o gorro con visera. No se deben utilizar máquinas o vehículos de trabajo para transportar a los trabajadores, ya que se exponen a graves accidentes por caídas, volcamientos, choques y atropellos. El transporte de trabajadores debe efectuarse en vehículos autorizados para tal efecto. Si no se cuenta con dicho recurso, los trabajadores deben caminar o ir en bicicleta. Los trabajadores que usen bicicleta deben respetar las siguientes medidas de seguridad. Respetar la ley de tránsito. Contar con una bicicleta bien equipada y en buenas condiciones. Usar casco de seguridad. Emplear ropa de colores llamativos y chaleco o arnés reflectante. Llevar sus herramientas bien colocadas y amarradas. El uso y manejo de plaguicidas, en todas sus etapas, debe efectuarse de acuerdo a las indicaciones del fabricante, leyes, decretos, resoluciones, normas y medidas de seguridad. Etapas previas al proceso de producción de uva para vino. Preparación del terreno. Esta preparación podría incluir, cuando es necesario, nivelación del terreno y subsolado. En el subsolado se rompen las capas duras del suelo y subsuelo para permitir el crecimiento de las raíces de las vides. Cuando la nivelación es necesaria, se retira la capa vegetal, luego se efectúa el nivelado del subsuelo del terreno y finalmente se devuelve la capa vegetal a su posición. Vivero. Las púas para plantar en vivero se obtienen al momento de la poda.
Estas se colocan en bolsas de plástico negro u otro material y se mantienen en frigorífico hasta la época de plantación, a fines de septiembre, cuando sube la temperatura. Es importante cumplir todas las disposiciones del Servicio Agrícola y Ganadero con respecto a viveros, entre otras. Declarar su existencia ante el SAC, hacer análisis nematológico, prevenir la presencia de plagas, realizando controles periódicos y tratamientos oportunos, tanto en el suelo y el sustrato como en las plantas. Dar cumplimiento a la normativa vigente ante plagas de control obligatorio, contar con los medios e instalaciones necesarios para efectuar tratamientos fitosanitarios a las plantas. Plantación. Las plantas formadas en el vivero se plantan en un terreno ya preparado, iniciando un largo proceso de cuidados y crecimiento. Prepoda. Esta labor se efectúa con máquinas acondicionadas para la prepoda, la cual tiene por objetivo reducir el largo de los sarmientos para facilitar la poda manual. Aquí los principales riesgos son los siguientes: caídas de distinto nivel al subir o al bajar de la máquina, atrapamientos y o contactos con partes en movimiento de la máquina. Para evitar este tipo de accidentes, se deben adoptar las siguientes precauciones: afirmarse de las manillas y utilizar las pisaderas de la máquina al subir o bajar. No deben transitar trabajadores ni vehículos por las áreas que está programado podar. Ningún trabajador debe acercarse a mecanismos en movimiento para realizar reparaciones ni limpieza. Toda intervención debe hacerla personal autorizado, calificado, de acuerdo a procedimientos y con la máquina detenida totalmente. No se debe utilizar la maquinaria para transportar personas. Poda manual. La poda tiene por objetivo definir calidad y cantidad de uva en la cosecha. Para efectuar una buena poda manual es necesario contar con guantes y protector de ojos, tijera de podar en buen estado, porta tijera, gancho colgador, porta serrucho. En esta etapa también se aplica un fungicida sobre los cortes. Triturado de sarmiento. El picado de sarmiento tiene los siguientes objetivos: eliminar los sarmientos, incorporar material orgánico al suelo, despejar las vías de trabajo y de tránsito. El sarmiento picado demora 2 o más años en degradarse. Por esa razón, se va depositando camellón por medio, con el fin de darle ese tiempo para que se transforme en materia orgánica. Al año siguiente, se depositan los camellones no ocupados anteriormente. En esta actividad, los riesgos son los siguientes: exposición al ruido generado por la picadora, proyección de fragmentos lanzados por la picadora, atrapamiento en partes en movimiento. Para evitar accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, el tractorista debe usar su equipo de protección personal durante su trabajo: casco, zapatos de seguridad, guantes, protector auditivo y anteojos de seguridad. Afirmarse de las manillas y utilizar las pisaderas al subir o bajar del tractor. Además, se deben adoptar las siguientes medidas de seguridad. Tanto el tractor como la máquina picadora deben estar en perfecto estado de funcionamiento. No deben transitar trabajadores ni vehículos por las áreas en que está programado picar sarmiento, especialmente por la proyección de piedras. El cardán de la picadora debe tener una cubierta de protección para evitar accidentes por atrapamiento, los cuales son de gravísimas consecuencias. Ningún trabajador puede acercarse a mecanismos en movimiento para realizar reparaciones ni limpieza. Toda intervención debe hacerla personal autorizado, calificado, de acuerdo a procedimientos y con la máquina detenida totalmente. Reparación de estructuras. Esta actividad incluye las siguientes tareas: colocación de cabezales a 45 grados y reemplazo de los postes centrales dañados, tensado de los alambres inferiores que sostienen la uva, llamados frutales, amarra, tensado de los alambres superiores que sujetan el follaje.
Tensado de alambres frutales. Para tensar los alambres que soportan el peso de la fruta, hay que proceder de la siguiente manera. Se sueltan los alambres frutales, se coloca el cabezal en la posición 45 grados, se pone el puro en el alambre y se le golpea con un martillo para apretarlo. Se tensa el alambre utilizando el tecle. Se amarra el alambre al cabezal. En este trabajo se utilizan anteojos de seguridad y guantes de cabritilla. Tensado de los alambres superiores. Para tensar los alambres que sujetan el follaje, hay que hacer lo siguiente. Se sueltan los alambres superiores. Se tensan los alambres en forma manual utilizando un palo. Se amarra el alambre al cabezal. En esta tarea se deben utilizar guantes y anteojos de seguridad. Preparación de postes. Esta actividad es peligrosa. Con la sierra circular se hacen 4 cortes en la punta del poste. El poste, largo y de peso considerable, es levantado para ponerlo sobre la mesa de la sierra, y luego, una vez cortado, se hace un movimiento similar para colocarlo sobre la ruma de los postes ya listos. El operador requiere anteojos de seguridad, protector auditivo, guantes y zapatos de seguridad. Una acción crítica es colocar el poste sobre la mesa de la máquina, ya que existe el peligro de golpear el disco de corte, lo cual podría provocar su destrucción con alto riesgo de accidente por proyección de fragmentos a gran velocidad. Es conveniente que el operador haga esta acción en forma muy cuidadosa, apoyando la punta del poste en el borde de la mesa de la sierra circular, para luego deslizarlo sobre esta superficie hasta la zona de corte. Este riesgo puede reducirse colocando un tope de metal o de madera dura, bien fijo sobre la mesa, en la zona posterior a la sierra, tal como lo muestra el dibujo. Amarra. La amarra permite darle forma a la planta durante su crecimiento y consiste en enrollar los sarmientos alternadamente en los alambres frutales superior e inferior, y luego se procede a amarrarlos con plástico. Los trabajadores deben utilizar anteojos de seguridad y botas. Aplicación de agroquímicos para controlar la maleza. El control de maleza puede efectuarse con máquina de espalda o con máquina tirada por tractor y operador del pitón. La aplicación de herbicidas obliga a usar traje completo de protección, guantes, botas, protector respiratorio y protector de ojos. Después de aplicar el herbicida, hay que lavar el equipo de aplicación. Luego se lava el equipo de protección personal y finalmente el trabajador se debe dar una ducha con agua caliente y ponerse ropa limpia, en reemplazo de la que usó durante la aplicación. Desbrote. El desbrote se efectúa en los troncos y en la corona, y tiene por finalidad eliminar los brotes para aprovechar de mejor forma el vigor de la planta. En los troncos se eliminan todos los brotes. En la corona se botan los brotes sin racimos o chupones. En esta tarea se utilizan guantes y tijeras de podar para cortar pedazos de sarmientos o cachos que quedaron de la poda. Enrejar. Al enrejar, se van corriendo los alambres de su posición a medida que van creciendo los brotes, con el objetivo de mantenerlos erectos. Los alambres deben encerrar el follaje y se enganchan en grapas enterradas en los postes centrales. Para realizar esta tarea, los trabajadores deben utilizar anteojos de seguridad. También es recomendable usar guantes. Aplicación de azufre. La aplicación de azufre es un tratamiento preventivo para controlar oidio, que se efectúa con una frecuencia de 10 a 15 días incidiendo en ello el clima. El tractorista debe utilizar traje de protección completo, protector respiratorio con filtros para polvo, protector de ojos con lentes antiempañante, guantes y zapatos de seguridad. Al término de la aplicación, el tractorista se debe bañar en ducha con agua caliente y se debe cambiar toda la ropa usada bajo el traje impermeable. Aplicación de fungicida. La aplicación de fungicida contra la botritis es un tratamiento preventivo. Se aplica con la uva en flor,
antes del apriete del racimo y después de la pinta. El tractorista debe emplear casco, anteojos de seguridad, protector respiratorio, guantes, traje impermeable y zapatos de seguridad. Una vez concluida la fumigación, el tractorista debe limpiar prolijamente su tractor y el tanque fumigador, y luego su equipo de protección personal. Finalmente debe darse una ducha con agua caliente y cambiarse toda la ropa usada en el trabajo. Chapoda. La chapoda tiene por objetivo detener el crecimiento de los brotes para dar luminosidad a la uva. El tractorista debe usar zapatos de seguridad, guantes, casco y anteojos de seguridad. Desoje mecánico o manual. El soplado cumple varios objetivos. Provocar la ruptura de la lámina de la hoja con el fin de dar más luminosidad a los racimos, a fin de mejorar la coloración de los vinos tinto. Mejorar la circulación de aire, sobre todo cuando el tiempo es húmedo, para evitar pudrición. Eliminar las hojas secas que están en el interior de la planta, ya que éstas absorben la humedad y la mantienen por más tiempo. Eliminar restos de flora que también absorbe humedad y provoca pudrición. El tractorista debe usar zapatos de seguridad, casco y protector auditivo. Cosecha mecanizada. La máquina va sacudiendo cada planta. Con esto va desgranando los racimos y el escobajo queda en la planta. Cuando las tolvas de la máquina se llenan, la cosechadora se coloca junto al camión y descarga la uva. Luego los trabajadores dispersan la uva empleando palas. Posteriormente agregan 1 o 2 capas finas de productos antioxidantes con el objetivo de retardar la oxidación de la uva en el viaje hacia la bodega. La aplicación de este producto se debe realizar con los elementos de protección necesarios para proteger la vía respiratoria y los ojos. Finalmente se efectúa el encarpado del camión. Cosecha manual. En esta tarea, los trabajadores utilizan tijeras de cosecha, baldes y gamelas para recolectar la uva. Luego se emplea un coloso para transportarla. El riesgo más frecuente en esta labor es el manejo manual incorrecto que ejecutan los trabajadores al levantar la gamela para colocarla en el coloso. El método correcto de levantamiento manual es el siguiente: pies separados y uno más adelantado que el otro, piernas flectadas, espalda derecha, agarre palmar con toda la mano, brazos apegados al cuerpo, carga próxima, barbilla hacia adentro. Otro aspecto que hay que mejorar se produce en la descarga de gamelas al camión. Aquí, uno de los trabajadores apoya sus pies en superficies muy pequeñas, tanto del camión como del coloso, y puede caer y lesionarse de gravedad. Es recomendable colocar una superficie fija sobre la plataforma del coloso, que sea resistente y con 2 barandas, de modo que el trabajador pueda estar seguro sobre ella para realizar el manejo de gamelas. Una solución, como la citada anteriormente, también se debe adoptar en la descarga de gamelas y baldes a los bins instalados sobre el camión. El trabajador que recibe la uva está parado sobre una pequeña plataforma, instalada en un costado del camión y podría caer desde altura. En esta tarea, los trabajadores, luego de entregar su carga, reciben una ficha para controlar su propia producción. Entrega de la uva a la bodega. La entrega se efectúa descargando en tolvas de recepción a través de 2 modalidades: descargando el camión tolva por gravedad y vaciando los bins por volteo utilizando una grúa horquilla. En esta actividad se presentan los siguientes riesgos: caídas desde el camión, caídas al interior de las tolvas de recepción, atrapamientos en correas transportadoras y tornillos sin fin. Medidas de control: instruir al personal expuesto para que tome conciencia de los riesgos y actúe proactivamente. Establecer procedimientos de trabajo seguro. Los trabajadores deben emplear cinturón de seguridad con cuerda de vida.